En el transcurso de esta semana hemos estado hablando de cómo Dios gobierna su universo. En la primera charla vimos cómo Dios gobernaba los astros, los animales, todas las cosas de la naturaleza gobierna con una precisión increíble y lo hacía a través de sus leyes. Leyes de instinto para los animales, leyes físicas para todas las cosas físicas, ley de gravedad, de electricidad, etc. Vimos que fue un gobierno muy preciso. Y luego, la segunda noche, estudiamos leyes por las cuales que Dios gobierna al hombre. Y aunque muchos dicen que las leyes son opresivas, pero nos dimos cuenta que eran leyes muy buenas para ayudar al hombre a lograr el máximo de la vida y de la felicidad y en sus relaciones con otras personas. Luego anoche hablamos sobre el amor, que después de que Dios hizo todo esto, Dios en efecto dijo, ahora el propósito de todo es que me amen a mí y que se amen los unos a los otros. No pido más que eso, dijo Dios. Debe de ser lo más normal, lo más práctico, que se ame los unos a los otros y a mí. Pero parece que el inverso ha resultado, porque el hombre se huye de Dios, no ama a Dios, tampoco ama a su prójimo, por eso tenemos tantos conflictos en el mundo hoy, sea conflictos de naciones, conflictos mundiales, sea conflictos en el hogar. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? ¿Cuál es el problema del hombre? Algunos anduvieron esta tarde repartiendo folletos anunciando este tema. Vamos a hablar sobre cuál es el problema del hombre, si el problema es lo que Dios ha hecho o no ha hecho, o algo del hombre, o qué vamos a decir. Ahora, quiero que observen 3 textos bíblicos, si tienen la amabilidad, abrir sus Biblias conmigo y vamos a leer estos 3 versículos en el contexto de los estudios que hemos realizado esta semana y luego vamos a ver cuál es el problema del hombre. Primero, Isaías 48:13. Dios dice así: mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos. Con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. El Señor dice, yo creé los cielos y la tierra y al llamarlos, ¿qué hicieron? Comparecieron, o en otras palabras, obedecieron. Yo no estoy hablando de planetas y astros que pesan 10 kilos, sino millones y millones y millones de toneladas, pero al llamarlos Dios, obedecieron al pelo. Ahora, la otra escritura, Proverbios 1, 24 y 25. Proverbios 1, 24 y 25. Ahora Dios está hablando al hombre. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esto es muy distinto. Llamó a los planetas, le respondieron, le obedecieron. Ahora llama al chiquito hombre, el hormiga del universo, y el hombre no escuchó. El hombre no respondió a su creador. ¿Cuál es el problema del hombre? El verso siguiente revela cuál es. Isaías capítulo 1 y versículo 2. Y veremos su problema entonces. Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es? La rebeldía. Pero me maravillo en este versículo 2. ¿Por qué será que en el corte de los cielos Dios está llamando a los cielos a ser testigo
en su juicio contra el hombre. Dice, oíd cielos, escuche tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué está llamando Dios a los cielos a testificar contra el hombre? Porque los cielos le obedecieron. Él los llamó, comparecieron juntos. La hormiguita del hombre, Dios la llama y dice que no. Antes, después y siempre, el problema del hombre ha sido la rebeldía. Ha sido la rebeldía contra su Creador. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esto en un minutito. Pero es que los astros se someten al gobierno de Dios. Si suelto esta tiza esta tarde, esta noche, se cae, se somete a la ley de la gravedad, se somete a la gobernación de Dios, pero el hombre todavía no se somete. Entonces, para el hombre corregir su camino, para solucionar los grandes daños en todo el mundo, nos quedan dos alternativas no más. La primera, el hombre tendrá que humillarse. El hombre tendrá que decir, Dios, confieso, he fallado, Dios. He rebelado en contra de ti. No he cumplido tu voluntad, solamente hasta mi propia conveniencia, pero no más eso. O la otra alternativa, el hombre tendrá que justificarse. El hombre tendrá que buscarse excusas. Y decir, no, yo no rebelo contra mi Creador, pero el problema es que la culpa es de otro. Es del diablo, o es de mis padres, o es de mi hijo, o de esto, o de la sociedad. Infinidad de justificaciones. El hombre tendrá que reconocer que ha sido malo, someterse a Dios, y Dios lo salvará y limpiará y corregirá, o el hombre tendrá que buscar su justificación. Esta noche quiero ponerle en el pizarrón nomás unas justificaciones que el hombre frecuentemente usa hoy para tratar de explicar por qué está en la olla a presión en estos días, que qué le pasa. Ok, hay varias cosas. Primero, psicológicamente, el hombre tiene sus excusas. Se ha escuchado, por ejemplo, de la teoría de Freud, y lo que Freud dice. Freud dice que realmente no es tanto lo que tú hiciste, pero lo que hizo tu abuelo. O tal vez cuando tenías 3 años de edad, tu abuelita te asustó. O lo que hizo otra persona, no tanto que tú tienes alguna culpa, no, pero que otro ha hecho algo. Entonces, psicológicamente, el psicólogo trata de ayudar al hombre a sacar su problema y mirarle un poquito, pero desafortunadamente parece que hay poca ayuda que recibe de allí, porque el problema no es allí. Hay otros, número 2, sociológicamente, se dice, bueno, el problema que yo he fallado es la sociedad, es el medio ambiente es muy bruto en estos días. Hay tantas tensiones donde trabajo, tensiones en la calle, y es el medio ambiente. Por eso tenemos tantos problemas. Otra vez, es pasar la culpa a otro. Número 3, biológicamente. Biológicamente el hombre dice, el problema es la sangre que traigo. Que dentro de mi sangre andan unos bichitos que se llaman el pecado. Y estos bichitos, cada vez que yo cometo un error o una cosa mala, es culpa de esos bichitos. Es por eso que yo ando en mis pecaditos. Yo traigo esa
sangre pecaminosa, la misma que tenía Adán y Eva. Y este es el problema, más bien es de Adán y Eva esta sangre, porque ellos eran los primeros para pecar. Entonces es debido a ellos, yo estoy en este problema. Lo he hecho un problema biológico. Bueno, ahora si fuera cierto esto, cuando andamos a la calle para evangelizar las almas, y un alma dice, sí, yo quiero recibir Cristo, entonces nosotros debemos de estar cargando sangre de un cristiano en una botella. Entonces cuando dice que sí, ore por mí, pues la primera cosa a hacer es sacarle su sangre pecaminosa y meterle sangre de un cristiano, si el problema fuera un bichito en la sangre. Pero hasta ahora todos los científicos no han podido aislar ese bichito bajo del microscopio. Parece que es un bichito tan espiritual que no lo pueden ver por ningún microscopio. Hasta que hoy día el hombre dice, sí, es que yo tengo la enfermedad del pecado. Es una enfermedad. Ahora, si yo tengo una enfermedad, si yo he estado cuidando mi cuerpo, pero yo me caigo enfermo con hepatitis o tifoidea, ¿hay culpa en eso si me he estado cuidando? ¿Tengo culpa? No, porque he estado cuidando mi cuerpo, pero me pasa esto, no hay culpa. Y es interesante, hoy día el hombre dice, no, es que yo tengo la enfermedad de la borrachera. Ah, bueno, si es enfermedad, entonces quiere decir que no tienes culpa. Oye, tengo la enfermedad del adulterio. Oye, tengo la enfermedad de robar. Todas enfermedades. Yo no tengo ninguna culpa en esto. Es una enfermedad que cayó sobre mí. Se nota, el hombre ha logrado de pasar la culpa por otro lado. Pero Dios dice que no. Dios dice que la rebeldía del hombre ha sido una rebeldía voluntaria. Ahora, número 4. Teológicamente también hay disculpas. Teológicamente, es que Dios me ha dado leyes, que antenoche hablamos de las leyes morales. Nos ha dado leyes que es imposible guardarlas. La por verdad que son leyes opresivas, leyes tan difíciles a guardar. Entonces, la culpa es de Dios por estas leyes que me dio. ¿Quién puede guardar estas leyes? Y también teológicamente otra vez pasan la culpa a Adán y Eva. Bueno, dicen que cuando Adán y Eva pecaron en el principio, ellos eran la cabeza federal de la raza humana. Y cuando pecaron ellos, pecaron para todos nosotros. Aunque mi razón natural me dice lo siguiente: yo no autoricé a Adán y Eva para pecar para mí, ¿verdad? ¿Tú? Tampoco, ¿tú? No creo. Entonces, ellos escogieron para sí pecar. Pero ¿cómo podría ellos pasar su culpa de hace 6,000 años sobre mi persona hoy y hacer a mi persona pecar? Por ejemplo, si Roberto me pide prestado un dinero y le doy el dinero, pero después no me paga el dinero, yo no voy a Tino y agarro a Tino. No es la culpa de Tino, es Roberto. Si Adán y Eva pecaron, efectivamente dice que ya Dios está enojado con nosotros. Y que hoy día nosotros somos pecadores porque justamente somos hijos de Adán y Eva, quienes eran la cabeza federal de la raza humana. Y cuando Adán pecó, pecó por mí. Qué interesante todas estas teorías. Bueno, número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Número 5, filosóficamente. Filosóficamente, es realmente dos cosas.
Los filósofos, muchos han dicho, bueno, el problema de lo que tú eres hoy, si eres borracho, si eres adúltero, si eres asesino, se debe a dos factores. O primero, tu herencia. Es decir, de tus padres, tal vez tus padres o tus abuelos eran ladrones o mentirosos y desde allí viene el problema. O si no es la herencia, B, entonces es el medio ambiente. El medio ambiente, es decir, lo que nos rodea en el mundo. Hay tanto pecado que nos rodea en el mundo. Y muchos filósofos hoy dicen, tranquilo, si eres ladrón, adúltero, malvado, mentiroso, sucio, cochino, tranquilo. No es la culpa tuya, es solamente que se debe a estos dos factores, sea de herencia o tu medio ambiente o a ambos. Es decir, tú no tienes nada que hacer con todo esto, no es tu problema, no se preocupe. La preocupación debe de ser de tus antepasados que te pasaron esto y el mundo que te rodea. Entonces, yo no siento ninguna culpa, digo, bueno, pobrecito yo, soy víctima de los pecados de otros. Soy víctima de circunstancias y cuando yo digo esto, entonces Dios no me puede ayudar. Ahora hace unos años, un gran doctor de la mente que yo mencioné anoche, Dr. Viktor Frankl, él dijo esto: claro, la herencia influye, no negamos. La herencia influye. Nosotros sabemos que muchas veces, si los padres de un hijo son malos, tiene una influencia, pero subrayando cuál es la definición correcta de influencia. Influencia no es causa, son dos palabras distintas. Influye al joven, o si tal vez el joven nació, digamos, la casa siguiente de un bar, de una cantina, tal vez ese medio ambiente le influye bastante, pero la pura verdad, creo que todos nosotros a veces hemos conocido personas que tenían una herencia mala, se criaron en un medio ambiente feo y con todo eso salieron siendo modelos. ¿Cierto? Entonces no es necesariamente la persona el producto de estos dos factores. Estos dos factores solamente son influencias. Pero Viktor Frankl, Dr. Viktor Frankl dijo esto: pero hay un tercero, vamos a llamarle ABC, hay un tercero que cuenta más que todos estos otros y se llama así: libre albedrío. Libre albedrío. Claro, no negamos. Procedemos de abuelos que tuvieron sus problemas. No decimos que no. Claro, vivimos en un medio ambiente contaminado. Casi por todos lados se ve cosas que no son lo que deben de ser. Esto influye. Pero esta noche, todos nosotros tenemos nuestra habilidad de escoger, nuestro libre albedrío. Hay escuelas, por favor, hay escuelas de filosofía que tratan de negar que el hombre es libre para escoger. ¿Qué contrarrazón es esto? Hay escuelas enteras. Aquí déjame leerle unas pocas palabras de un fulano de tal aquí. Es un abogado quien dirigió una charla a los prisioneros en la cárcel en California. Y él dice esto: está negando que tienen culpa los presos.
Yo no creo que las personas están en la cárcel porque merecen estar en la cárcel. Bueno, yo digo, si no, suéltalos, por favor, porque los tienes allí. Ellos están en la cárcel sencillamente porque ellos no pueden evitar la cárcel debido a otras circunstancias que están totalmente más allá de su control y por las cuales no tienen ninguna responsabilidad. Y luego sigue dando unas más palabras aquí y por fin dice, pero después de todo, tú no tenías ninguna elección, no te podías ayudar. Entonces yo digo, pobrecito hombre, que está en la cárcel por cosas que no pudo ayudar, es víctima. Me causaría llorar, solo que no es cierto. Está pasando la culpa a otras cosas. El hombre tiene libre albedrío. Esta noche, no sé, pero yo tengo la rara ilusión que tengo toda habilidad para alzarme la mano así o bajármela así. Pruébalo usted para ver si puedes. A ver si puedes. Vamos a hacer un gran laboratorio. Vamos a hacer descubrimientos filosóficos esta noche. Levante la mano. Mira, ¿cuántos tenemos libre albedrío? Es una maravilla. Yo debo mandar un reportaje de esto allí a este abogado en California para que entienda que a lo menos en México tenemos libre albedrío. Cuando Adolfo Hitler estaba en poder, tenía un problema en las calles de Alemania. El problema era que al ponerse el sol, una mujer no estaba segura en andar en las calles de Alemania. Bueno, hombres parece que las molestaban, atracaban, violaban, mataban y cuantas otras cosas. Bueno, los hombres decían, mira, es que no tenemos libre albedrío, este es el problema. No estamos libres y es la naturaleza carnal. Bueno, Hitler hacía unas cosas malas, pero Hitler no era tonto. Y Hitler no aceptó esto. Entonces Hitler decretó una ley bien firme. Ahora en adelante cualquier que moleste a una mujer en la noche en estas calles, se le va a quitar desde aquí para arriba, por favor, la cabeza. Y aunque los hombres todavía decían que no tenían libre albedrío, que no se podían ayudar, pero ¿sabe una cosa tan maravillosa? Después de que quitaron las primeras 3 o 4 cabezas, de repente los hombres descubrieron que sí se podían ayudar. ¡Qué maravilla! Innatamente sabemos que tenemos libre albedrío. Si yo no tuviera libertad, claro, entonces no soy responsable por mis actos. Si yo soy solamente una máquina programada por ciertas fuentes pecaminosas, entonces no hay culpa para mí, pero la Biblia es bien clara. La persona que peca lo hace voluntariamente y es culpable, es responsable. Nosotros somos responsables por todas las cosas que hacemos en la vida, porque somos libres para escoger. Entonces, es grande esta cosa. Es grande nuestra libertad. Ahora, tal vez yo quiero pasar un poco más tiempo sobre punto A que los otros, el asunto de la herencia, porque yo escucho tanto de la herencia. Tantos que echan la culpa que mis antepasados y Adán y Eva. Se dice en otras palabras que por la herencia nosotros somos programados a pecar. Vivimos en la época de la computadora, como usted sabe, y uno puede programar una computadora y puede hacer ciertas cosas. Hoy día se puede fabricar un robot, una máquina. Ya tienen robots que tienen la apariencia muy cercana a un hombre. Pueden hacer muchos trabajos como hombre. Pero todo lo que hace ese robot es por programación. Ahora supongamos que yo programara un robot, fabricara un robot y le programo para que vaya y que mate a una niña. ¿El robot tendrá la culpa después? ¿Quién tiene la culpa? Yo hice. El robot era solamente una máquina, pero el robot no tiene culpa.
Hoy día muchos hombres quieren decir, somos solamente máquinas, no tenemos la culpa de pecar. Porque creen que con esta filosofía ya están libres para hacer lo que se les dé la gana. Toda clase de pecado que quieran, entonces lo más fácil decir, soy programado para pecar. Hace unos pocos años en los Estados Unidos, un señor Ricardo Speck, tal vez recuerden el nombre, se mató 7 enfermeras. 7. Le agarraron a este hombre, le llevaron al juicio y celebraron mucha examinación, investigación en el corte, todo esto, muchos abogados. Y el psiquiatra que Ricardo Speck ocupó para tratar de soltarle de allí, declaró esto: la razón que Ricardo Speck mató a esas 7 enfermeras es porque estaba programado a hacerlo. Era por la compostura genética, por los cromosomios que las mató. Él estaba tanto programado para matarlos, dijo el psiquiatra, que no pudo resistir el deseo de matarlas a ellas más que uno podría resistir el deseo de estornudar. Ahora, yo no sé cómo es usted, pero si yo necesito estornudar, hágase un lado, por favor, porque aquí viene. Es automático, ¿cierto? Entonces el psiquiatra estaba diciendo lo que él hizo era automático porque fue programado para hacerlo, así es que no es su culpa. Afortunadamente el juez no aceptó esto. Un caso tan reciente que me dolió el corazón mucho, aquel que trataba de matar al presidente actual ahora, Hinckley. Y por fin lograron decir, bueno, no tenía la culpa porque estaba loco. Esto es muy difícil creer. Yo creo que estaba atormentado por muchos problemas que él mismo había fabricado, pero no creo que estaba loco. Pero hoy día, para darle un índice de la época en la cual nosotros vivimos, si alguien se lleva una ametralladora y mata 10 o 15 personas, ¿sabe lo que hacen? No le ponen en la cárcel. Dicen, ¡qué maravilla es esto! ¿Qué programación debe tener en su computadora para hacer una cosa tan interesante? Traémoslo para acá, vamos a estudiarle su cerebro. No necesita ningún estudio del cerebro, el hombre es libre para hacer lo que dé la gana, irresponsable por todo lo que hace. Entonces, en vez de darle su juicio como cualquier criminal, lo miren como una gran cosa que mató tantos. ¿Cuáles maravillas debe de estar entre medio de sus 2 orejas para hacer una cosa tan interesante así? Y lo estudian por años. Claro, porque toda la raza humana quiere negar que somos responsables por nuestros hechos. Ahora, si usted y yo vamos a poder ayudar nuestro mundo, tendremos que entender primero nosotros somos responsables y rectificar las cosas malas hechas en lo pasado. Honestamente, yo no creo que hay conversión a Cristo hasta de que la persona, viendo el mal lo que ha hecho, entendiendo el Evangelio, está dispuesto a volver allá a decir, Carlos, perdóname, te hablé mal. Susana, perdóname porque mentí sobre ti. José, te robé, perdóname, aquí está la plata. Porque salvación es cuando uno comprende que ha hecho mal y dice, Señor, perdóname, he sido irresponsable, pero ahora en adelante quiero ser responsable. Lávame de mis pecados y ayúdame a ser responsable a mis prójimos y a ti mismo. Esto es salvación. Y nada menos como muchas veces veo, sí, ore por mí, quiero ser cristiano. Y recibo una oracioncita ahora. Bueno, ya arreglado. No está arreglado. Porque el cristianismo por definición es un odio hacia el malo que hice antes y un deseo fuerte de rectificarlo ahora. Nosotros tenemos una escuela en Hawái, escuela secular desde pre-kinder hasta bachillerato.
Y esos niños entienden estos principios y por practicarlos, aún allí, 5 años de edad, ya están haciendo fracciones en las matemáticas. Sus mentes están despejadas, pero no es una cosa rara que tal vez un día está un niño de 6 años de edad, se le acerca otro niño, el otro niño le dice: Juan, perdóname, esta mañana yo te hablé mal y ahora yo sé que yo era mal. Juan, ¿me perdonas? Sí, claro, te perdono, José. Imagínese, esto es lo que es ser cristiano, ser responsable por lo que nosotros hemos hecho y estar dispuesto a volver a poner todo en orden. Eso es la restitución. Si quiere saber más de esto y usted perdió la charla que dimos hace aproximadamente una semana aquí, la charla se llama Cómo tener una conciencia limpia, y recomiendo que pidan el cassette para escuchar esta charla tan importante. Entonces, hoy día vemos una raza que no puede sanarse porque no se cree culpable. Esto es lo difícil. No se cree culpable. Creen que estamos siendo castigados por tal vez las culpas de otras personas. Si quiere ver conmigo Salmos capítulo 7. Salmos 7. Salmos capítulo 7, versículo 11 solamente. 7 y 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, reflexionen un poquito sobre esto. Dios es un juez justo y está airado contra el impío todos los días. Ahora, miremos algo. Si el impío es impío por su herencia, el impío es impío porque recibió de Adán y Eva sus pecados, entonces Dios está enojado con el impío por lo que recibió de Adán y Eva. ¿Así es Dios? Una preguntita. Si por herencia yo nazco sin una oreja, solamente tengo una, la otra me falta. Esto es por herencia, ¿no? Por cierta confusión de los cromosomios me quedo sin oreja. Ahora por nacer sin oreja, ¿está enojado Dios conmigo? Él no está enojado conmigo por lo que yo nazco. Yo no tengo nada que ver con la forma que yo nazca. Ahora aquí esta escritura dice que Dios está enojado con el impío. ¿Por qué? ¿Por una cosa por la cual nazca? ¿Por el pecado que está en su sangre? No, por el pecado que Él escoge hacer ahora. En otras palabras, el pecado no es algo que recibiste de allá, de tus antepasados por herencia. Es algo que hemos escogido hacer. ¿Me explico la diferencia? No es por herencia, es por elección ahora. Y esta es la diferencia. Ahora, ¿de dónde vienen estas ideas? Me fijo que los teólogos mayormente son responsables de esto. Y que hoy día en las iglesias, en el cristianismo, o a lo menos lo que supone ser el cristianismo, yo encuentro muchos que se disculpan. Hace unos pocos años, en Escocia, había un caballero que se había robado $10,000. Bueno, le agarraron al hombre y le llevaron delante del juicio. Y este caballero empezaba a responder al juez así. Dijo: no, señor juez, mire, usted debe entender, es que robé ese dinero antes de ser cristiano, es decir, era mi hombre viejo que lo robó. Pero ahora yo soy hombre nuevo en Cristo. Ahora realmente soy dos hombres. Soy el hombre viejo que vive en mí y también el hombre nuevo que vive en mí. Ahora juez,
el hombre nuevo no lo robó. Lo que pasa es que el hombre viejo lo robó. Entonces ruego que me perdone porque yo no tengo la culpa, fue el hombre viejo. Bueno, el juez estaba ahí mirándoles, tratando de entender y dijo, pues mire, no entiendo de lo que ustedes dos están hablando, pero creo que voy a echar ambos en la cárcel y ustedes se pueden arreglar allí. A nosotros parece chistoso, pero queridos, en la mayoría de los campos hoy, esto es nombrado buena teología. Si yo cometo un pecado, tranquilo, yo no lo hice, fue mi naturaleza vieja que lo hizo. Y dicen esto, predican esto del púlpito, qué tragedia, con razón que la raza humana no se sana, con razón que la iglesia no se sana, porque disculpa el pecado y lo llama algo normal, no es normal. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Y en Hebreos 12:14 Él dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Y por favor, esto no es una santidad imputada, es una santidad actual. Sin la santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Entonces, vamos a mirar un poquito de dónde viene esto. Hace unos años había un hombre, se llamaba San Agustín. Antes de ser cristiano, San Agustín vivía una vida muy desenfrenada. Vivía en mucho pecado y muchas cosas y se tenían muchas mujeres. Por fin se convirtió a Cristo. Pero parece que San Agustín, posiblemente por la vida desenfrenada que vivía antes, él pensaba que el cuerpo de uno es mal, el problema es el cuerpo y el pecado que está en la sangre. Y todo esto era su marco de referencia. Pero otra cosa es que San Agustín era un alumno de Manes. Manes, bueno, mejor borrar. Un voluntario, déjame borrar esto, luego me ayudan con lo demás. Manes, M-A-N-I-E-S. Manes, M-A-N-E-S. Él fue un filósofo pagano y su trasfondo era aquel de gnosticismo, budismo y astroalgoísmo. De todos modos, Mani era un filósofo pagano. Y Agustín era alumno de Manes. Y posiblemente algo de la filosofía de Manes todavía se pegaba a San Agustín, aún después de que convirtió a Cristo. Ahora, Agustín tenía esta teoría, bueno, es que Adán y Eva pecaron y pasan su pecado a su hijito, a su bebé, y luego él pasa el mismo pecado y lo siguen pasando hasta que todos nosotros hoy hemos recibido el pecado. Entonces un bebé al nacer ya tiene su pecado. Tiene solamente 2 días nacido. Por mi parte, el bebé no ha hecho ningún mal, porque para hacer mal tiene que distinguir entre el bien y el mal, y el bebé él no sabe bien y mal. Pero ahí está el pobrecito que tiene este pecado. Se llama pecado original. Entonces, por eso, San Agustín los bautizaba. Para quitar su pecado original, para que si acaso se murieran, que irían a los cielos. Ahora, hoy día, si vamos a creer en esa doctrina del pecado original, debemos bautizar a los bebés para quitarles ese pecadito original. Si el caso se muera. Ahora, les pregunto algo. ¿Podrá el pecado entrar en los cielos? ¿Qué cree usted? La Biblia dice no. Dice ninguna cosa sucia va a entrar allí. Ok, un bebé recién nacido, 5 días de edad, si se muere, ¿a dónde va? ¿Con su pecado original? Algo para pensar, ¿no? Algo para pensar. Yo creo que va a los cielos. Y parece que Jesús pensaba que iba a los cielos porque, ¿qué dijo Jesús?
Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No me da la idea que el bebé recién nacido tiene pecado. Inclusive Jesús dijo hasta que si nosotros no nos hacemos como un bebé de estos, ni nosotros vamos a entrar en los cielos. Entonces yo no veo ningún respaldo para este asunto del pecado original. Ahora permíteme explicar lo que hizo San Agustín. Si quiere ver conmigo en Romanos capítulo 12. No 12, perdone, Romanos 5. Romanos 5. Ok. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿por qué pasó la muerte a todos los hombres? ¿Qué dice el versículo? Porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Pero San Agustín, cuando tradujo la Biblia, por cuanto, la palabra por cuanto era en ho. Déjame ponerle en el pizarrón. En latín era en ho. Y San Agustín dijo que esto quiso decir ¿en quién? ¿En quién? Ahora vamos a leer el versículo así. La muerte pasó a todos los hombres, ¿en quién? ¿En quién Adán? Bueno, desde el principio mejor, para tener mejor sentido. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Ok, esto estamos de acuerdo. Por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, en quien todos pecamos. En otras palabras, cuando Adán pecó, yo estaba en Adán, y yo pequé con él. No suena muy lógico, pero esto fue la forma que tradujo el versículo. Ahora, hoy día se nota que lo cambiaron. Por cuanto es correcto, por cuanto todos pecaron. No tradujo mal, pero era un hombre, San Agustín, de mucha influencia. Entonces él empezaba de transmitir y propagar esa idea de que todos cargamos los pecados de Adán y Eva. Tú dices, bueno, ¿qué es tan duro sobre esto? Bueno, varias cosas. Primero, le hace uno poder decir, bueno, me parece el pecado es natural, porque lo recibo desde mi nacimiento, me lo pasaron en la sangre. Entonces, ahora si peco, solamente estoy haciendo lo que es natural hacer, ¿cierto? Se nota la lógica, es decir, abre puerta para que fácilmente el hombre peque. Hay otras cosas también que son malas de esta teoría, diciendo que Dios me permitió nacer con los pecados de otro, en donde yo no tengo ninguna culpa, pero ahora yo tengo una culpa imputada y por esa culpa me va a echar al infierno. Es una mancha sobre la justicia de Dios, sobre el carácter de Dios. Hay varias cosas que han salido de esto, pero vamos a seguir mirando un poquito la Escritura y ver lo que la Escritura dice. Ahora primero vamos a ver en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Si esta es la primera vez que algunos de ustedes han entrado y han escuchado el Evangelio, pues tal vez algunas de estas cosas no les tendrían mucha importancia, pero creo que es importante darles por los de ustedes que están más tendidos a ser un poquito de abogados o teólogos, o a lo menos un poco más interesados en el asunto.
Entonces yo sé que van a tener paciencia, porque esto es muy importante. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 y 20. Muy importante esto. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 y 20. Yo voy a poner esto en el pizarrón porque es muy importante. Ezequiel 18, versículo 19 y 20. Vamos a leerlo. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá, dice el Señor. Ahora, vea versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se nota? Dios es justo. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ojos. El Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Escucharon? El Hijo no llevará el pecado del Padre. Gracias a Dios por esto. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Dios es justo. Gracias al Señor. Y Él no nos tiene a nosotros culpables por lo que han hecho otras personas. Es interesante. Tengo aquí unas palabras de un hombre muy famoso, del señor, supongo es doctor Louis Perry Schaeffer. Él es el fundador y el primer presidente del seminario teológico de Dallas, Texas, Dallas Theological Seminary. Y este hombre dice lo siguiente: los hombres ahora no se caen con su primer pecado. Al contrario, nacen caídos, hijos de Adán. Ay, esto me afecta. Dice que, en otras palabras, bueno, se lo repito, los hombres ahora no se caen cuando cometen su primer pecado en su vida. Dice, al contrario, nacen caídos, hijos de Adán. ¡Qué desesperación es esto! Y me duele. Y esto es uno de los seminarios más influyentes en los Estados Unidos. Y se ha propagado muchas cosas parecidas de todo esto. Por favor, pásame mi maletín. Está allí. Yo quiero leerles unas otras cositas. Gracias, Roberto. Perdóname esta pequeña intrusión, pero yo creo que convendría leerles esto. Ahora había otro, un estudiante, un seguidor de la teoría de Agustín, que dice que Satanás mismo era tan completamente el siervo de Dios que solamente podía actuar sobre su mando. Esto fue Juan Calvino, que admiraba mucho las enseñanzas de San Agustín. Y Juan Calvino dice, aun Satanás mismo hacía la voluntad de Dios, era el siervo de Dios. Bueno, si Satanás es aquel que causó todo este lío que está en el mundo hoy, y es el siervo directo de Dios y hace toda la voluntad de Dios, por fin, ¿quién tiene la culpa de todo? ¿De veras nadie? Yo repito la cosa, tal vez no me escucharon. Si Satanás es un siervo directo de Dios y todos estos líos que ha armado Satanás en todo el mundo, era porque Dios le mandó a hacerlo, entonces ¿quién tiene la culpa? Dios. ¡Ay! Con razón el joven universitario dice, no me hable de ese Dios porque creo que si existe, ha de ser injusto. ¡Claro! Porque es el tipo de Dios que se ha pintado. Se dice que por un lado Dios es el Dios del bien, pero ahora Dios manda a Satanás a hacer el mal y a hacer los líos. Ahora siempre mi idea fue esto, hermanos.
Yo pensaba que Dios capitaneaba el lado del bien y Satanás capitaneaba el lado del mal. Y yo iba a poner mi peso al lado de Dios para ayudar a Dios un poquito. Y ahora me avisan que Dios está capitaneando ambos lados. ¡Ay, Señor! No puede ser. Entonces, yo no quiero servir a un Dios así. Yo pensaba que yo estaba poniendo mis chiquitos 80 kilos para ayudar a Dios un poquito. Y ahora me doy cuenta, ni Dios está tratando de resolver la cosa, porque es autor del bien y del mal. Estas cosas han destruido el Evangelio. Han destruido el Evangelio. Estas cosas no concuerdan con la palabra del Señor. Ahora, otra vez Ezequiel dijo, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Ahora, vamos a mirar algunos versículos más que tal vez usted tendría ciertas inquietudes. Otra vez Romanos 5. Romanos 5. Y versículo 18. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora miremos este versículo un poquito. Se lo repito. Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién fue este uno? Adán. Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno, ¿quién? Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, los del campo de pensar de San Agustín y Juan Calvino dicen, ok, se nota en la primera parte de este versículo, dice, por la transgresión de uno, de Adán, vino condenación a todos. En otras palabras, todos son pecadores por Adán y Eva. Ay, bueno, pero esto es lo que yo acabo de decir, que no es cierto. ¿Pero qué pasa? Bueno, sigue leyendo. De la misma manera, y subraya misma, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por la justicia de quién? Jesucristo. Vino justificación o vino salvación a quién dice? ¿Viene salvación a todos los hombres? Entonces quiere decir todos van a ser salvos. ¿Cierto? Esto es el universalismo. Todos serán salvos. Oh, bueno, gracias a Dios. No hay problema entonces. Pero esto no puede ser porque Jesús mismo dijo, pocos serán salvos. El camino es angosto y pocos entrarán allá. No todos serán salvos. Entonces tendremos que volver a mirar a todo el versículo. No puede ser que por uno todos serán condenados y por otro todos serán salvos. Porque esto es un paralelismo. Un paralelismo. Parte A del versículo tiene que coordinarse con parte B. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo? Quiere decir, Adán puso mal ejemplo y aquel que quiera ratificó el ejemplo de Adán y siguió su ejemplo y pecó. Jesucristo vino y puso otro ejemplo y los que quieran pueden ratificar su ejemplo y se salvarán. Entonces en este versículo tiene dos hombres poniendo dos polos, dos ejemplos distintos y nosotros escogeremos por cuál rumbo andaremos. De otro modo, la única forma de explicarlo, todos serán salvos y sabemos que esto no es bíblico. Pero para ayudarnos a entender este versículo, distingan por favor entre estas dos palabras, causa
e influencia. Ahora, no sé a qué hora que usted se levantó esta mañana. Vamos a suponer que se levantó... ¿Cuántos se levantaron para ir a la universidad? A ver la mano. ¿Nadie fue a la universidad hoy? Vacaciones. Me derrotaron. Bueno, ¿cuántos se levantaron para ir al trabajo? Ahora, ok. Bueno, quiero preguntarle, ¿cuál fue la causa que te levantaste? ¿Será que el reloj despertador y ahí te electrificaba si te levantaste? ¿O fue la causa que te golpearon la puerta? Susana, es hora para levantarte, levántate. ¿O era la causa que olías el jamón y los huevos en el sartén? Entonces, ¿esto fue la causa que te levantaste? ¿Cuál fue la causa que te levantaste? Esas cosas que yo menciono no son causas, son influencias. El reloj despertador, despiertas y esta es una influencia. El reloj despertador dice, vamos, hay que ir a trabajar. Es una influencia. Pero no es la causa, porque si no quieres no tienes que levantarte, ¿verdad? Te quedas ahí media hora más. O el jamón en el sartén tampoco es causa, es influencia. Una influencia muy sabrosa, muy llamativa, pero de todos modos una influencia. Entonces, ¿cuál fue la causa que te levantaste esta mañana? La causa era cuando tú te agarraste por el pescuezo y te dijiste, ok hombre, levántate ya. Y te levantaste. Esto fue la causa. Influencia es una cosa, causa es otro. Nadie nos causa a pecar. Alguien nos puede ejercer influencia. El diablo puede ejercer influencia, tentarnos, pero la causa es mi libre albedrío. Yo escojo. Y en este versículo que acabamos de leer, Adán y Eva pusieron una influencia mala. Cristo puso una influencia buena, pero nosotros tendremos que escoger cuál seguiremos. Ok, Salmos 51. Salmos 51. Versículo 5. Salmos 51, 5. Este es un versículo que muchos usan para decir que nací con pecado en la sangre. Bueno, primeramente se nota que generalmente no se saca doctrina de los salmos, pero no importa, vamos a investigar el versículo. 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, dice David. Si fuera algún versículo en toda la Biblia que trataríamos de usar para decir esto, sería este versículo. Otra vez se lo leo. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Creo que nosotros recordamos de qué cosa hablaba David, porque David había acabado de pecar él mismo y ya estaba muy desalientado, muy derrotado, muy triste por su pecado, hablando en un tono muy negativo. Pero este versículo no sirve para decir que David nació con pecado en él. En pecado me concibió mi madre. Podría querer decir dos cosas. Podría querer decir que nació en un mundo pecaminoso. Yo personalmente es lo que yo creo que quiere decir. Me concibió mi madre en pecado. Nací en un mundo pecaminoso. No negamos esto. Yo puedo nacer en Nueva York.
Pero esto es muy distinto que Nueva York nazca en mí. ¿Se nota la diferencia? Son dos cosas muy distintas. Como se dicen que solamente porque los gatitos nacen en el horno, no quiere decir que son bizcochos. O porque los cachorros de perro nacen en el garaje, no quiere decir que son carros. En otras palabras, David nació en un mundo pecaminoso. Pero los de ustedes que quieren investigar más el asunto, yo tengo una cosa, bueno, está en inglés, pero hay gente aquí que leen inglés y quieren hacer investigación, se nota. David dice, en pecado me concibió mi madre. Yo tengo lo que yo creo, son unas hojas que son evidencia sustancial de que David fue concebido ilegítimamente. Es decir, fue concebido fuera del matrimonio santo. Y si usted quiere investigar esto, yo traigo las hojas y lo puede mirar y todo esto. Esto podría ser otra solución de este versículo. Pero para mí, básicamente está diciendo, yo nací en un mundo pecaminoso. Esto es la cosa. Ahora, si sacáramos tal doctrina de acá, de que quiere decir nació con pecado, uno de los principios tan importantes en interpretar la Biblia es no basar una doctrina sobre un solo versículo, ni siquiera sobre dos, pero sobre muchos. Pero esto sería el único versículo, entonces no es sustancial. Ahora, otra vez, en Romanos, ¿están conmigo esta noche o se cansan? Esto, como vas pensándolo, después va a tener mucho significado y mucha ayuda para usted. Porque casi nunca se escucha estas cosas habladas, pero son tan vitales, especialmente para nuestro día de hoy, un día de tanta irresponsabilidad. Ok, Romanos capítulo 7. Y yo sin la ley, versículo 9, ok, 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Otra vez, dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Muy interesante. Por favor, cuando vivía este Pablo de Tarso en toda su vida sin la ley? Prácticamente Pablo nació con la ley en la boca. Fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día. Pablo tenía la ley siempre, pero aquí dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué cree que hablaba aquí? ¿Cuándo estaba sin la ley, Pablo? La única interpretación que se me ocurre es que está hablando de cuando era un niñito, todavía antes de entender la diferencia entre el bien y el mal, cuando era un bebé. Porque para poder pecar tenemos que entender la diferencia entre bien y mal. De otro modo no es pecado. Luz igual a responsabilidad, como me han escuchado decir 1000 veces. Entonces, Pablo dice, antes de llegar a la edad de contabilidad, yo vivía sin la ley, pero ahora, cuando alcancé esa edad y entendí la diferencia entre bien y mal, y luego hice el mal, ahora la ley me mató y me quedé condenado. Es lo que está diciendo, dándonos a entender que antes no había condenación, porque no tenía pecado, era un bebé. Pero una vez alcanzando esta edad, entonces ya reconoce su culpa y ya es otra cosa. Entonces, hemos hablado cosas interesantes. Yo no sé si debo hablar más esta noche porque quiero meter unas cosas tan vitales para ustedes y me da pena cuando tengo que dejar unas cosas fuera.
Ok. Entonces parece, según de la Escritura, cuando el hombre comete pecado, esto es cuando uno es pecador. Ahora, por definición, en 1 de Juan, capítulo 3, ¿cuál es la definición que la Biblia da del pecado? ¿Recuerde usted? O si quiere lo buscamos, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es la definición de pecado? ¿Algo que recibí en la sangre? ¿Algo que recibí por herencia? ¿Qué es el pecado? 1 de Juan 3, 4. ¿Se lo leo entonces? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Claro, pecado es cuando yo rompo la ley de Dios, de las cuales enseñamos antenoche. Esto es pecado. No es algo que recibe a través de la sangre. Es una elección a desobedecer un principio eterno que Dios ha decretado. Romper la ley. Esto es pecado. Ahora el hombre ha hecho pecado. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque Dios no le dio oportunidad suficiente de hacer el bien. Vea conmigo Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, desde el primero del capítulo, Isaías 5, rapidito porque el tiempo vuela y hay mucho que les quiero decir. Ahora, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ello una torre y hecho también en ello un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Qué pena, ¿no? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Y yo subrayé esto en mi Biblia. Dios dijo, ¿qué más se podía haber hecho a mi viña que lo que yo hice? Porque, se nota, Dios dice, yo les di todas las ventajas de la vida. Le puse una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas y levanté una torre y un lagar y con todo eso, uvas silvestres. Esa es la queja del Señor. El Señor dice, mira, les puse ahí en un jardín. Allí tienen montones de árboles. Árboles rojos y árboles azules y árboles verdes y árboles no sé de qué. Y árboles por todos lados. Árboles tan hermosos aquí, allá y acá. ¡Qué jardín más hermoso! Les puse allí. Y en medio allí tenía un arbolcito, no sé, tal vez un poco feito, no sé, pero les dije, ahora de cualquier de estos árboles hermosos puedes comer, solo de este no lo comas. ¿Y cuál supones que comieron? Se nota la queja del Señor. Pero nótese, en este versículo el Señor no está hablando a Adán y Eva porque ya se murieron. ¿A quién está hablando? A su pueblo Israel. Y está hablando a nosotros hoy. Está diciendo, mire queridos de aguas calientes, les he dado tantas ventajas. La Biblia dice, aún desde de ser niño, el Espíritu Santo, su trabajo es hablarnos y tratar de llevarnos al Señor. Hemos tenido muchas ventajas, pero todos nosotros hemos roto las leyes de Dios. Isaías en capítulo 53, 6, él dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su lado, mas Jehová ha cargado en él el pecado de todos nosotros. No hemos hecho como debíamos de haber hecho, hermanos. No hemos hecho. No hay disculpa, nosotros voluntariamente rompimos las leyes del Señor. Ahora, ¿por qué las rompimos? Porque escogimos a romperlas. Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza, subraye, naturaleza, hijos de ira. Ahora lo que yo quiero saber, ¿tenemos o no tenemos una naturaleza pecaminosa? Pero casi parece que acabo de decir que no recibimos el pecado por herencia. Pero sí tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿de dónde la tenemos? Ahora es interesante, en esta palabra aquí en versículo 3, en el lexicon del griego de Teir dice que aquí la palabra naturaleza es el resultado de hábito. Es decir, aquí esta naturaleza pecaminosa que habla en versículo 3 no se recibe de sangre o estas cosas, sino es resultado de hábito. Entonces ahora el punto clave: ¿de dónde vino la naturaleza pecaminosa nuestra? ¿Ah? Yo puedo tomar un hilo, puedes ponerme las manos así y yo puedo dar 3 vueltitas del hilo. ¿Lo rompes? ¿Puedes romperlo? Si doy 3 vueltitas de ese hilo muy finito de coser, ¿puedes romper? Ok, le doy 5 vueltas. ¿Lo rompes? Le doy 100 vueltas. ¿Lo rompes? Dudo. Ahora, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Ah? Viene de hábito, viene de lo que nosotros hemos escogido hacer en tiempos pasados. Vea Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Pero por favor, rápido. Proverbios 5, versículo 22. Nótese. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas del pecado de Adán. Otra vez. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Su pecado. Yo hice mi primer pecado, luego era más fácil hacer el segundo, luego más fácil el tercero, hasta por fin yo me quedé esclavizado al pecado. Me quedé con una naturaleza pecaminosa. Pero el punto en cuestión es esto: ¿de quién era la culpa? Era la mía. No era de Adán y Eva, Él no me dio lo de Él. No era de Dios, era la mía. Yo fabriqué mi propia naturaleza pecaminosa. Yo tenía la culpa. Yo era culpable de esto. Muy bien. Ahora, viendo que yo era culpable, tal vez debo aclarar esto para que no haya ninguna confusión. La depravación según mi entendimiento de la Biblia, nosotros, es decir, el hombre en la calle, tiene depravación física. Es decir, por tantas generaciones de pecar, hay tendencias, pero otra vez esas tendencias son influencias, ¿ok? No son causas, son influencias. Hay tendencias físicas a pecar. El pecado, el deseo carnal es más agudo.
Esto es en lo físico, pero en lo moral, no soy depravado hasta de que peque. Y entonces arranco con mi depravación. Físicamente sí, porque tenemos estos deseos, ok, pero esto es solamente físico, no tiene nada que ver con moral. Pero cuando yo escoja de hacer mi pecado, entonces moralmente ya también soy depravado. Pero un bebé moralmente no es depravado. Físicamente, por sus influencias, sí lo es. Ahora, si vemos que la culpa de mi pecado no fue de Adán, no fue de Dios, no fue de mis abuelitos, ni de mis padres, ni de mi patrón, pero era la mía. Entonces yo me puedo arrepentir de mi pecado. Si yo pienso que Adán tiene la culpa, ¿cómo puedo arrepentirme por lo que hizo Adán? No puedo, se nota. Entonces la raza frustrada dice, Adán lo hizo. Y no trae ninguna solución. Pero esta noche si vemos que nosotros éramos culpables, podemos cortar con el pecado, arrepentir por lo que hicimos nosotros y quedarnos limpios del pecado. Quiero mencionar esto, tal vez algunos de ustedes que tienen más Biblia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, dice que los de las terceras, bueno, vamos a mirarlo, pero rápido. Éxodo 20, versículo 5. Éxodo 25. No te inclinarás a ellos ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, tú dices, Wedge, ¿qué significa esto? Dios dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, les pregunto. Nos dimos cuenta en Ezequiel 18 que no hay tal cosa como pasar culpa de una generación a otra, ¿verdad? Pasar culpa no hay. Pero otra cosa sabemos. Si yo soy un padre borracho, ¿tengo efecto sobre mi hijo? Claro, mi hijo sufre. Hasta la tercera y cuarta generación, yo creo problemas allí. Si yo soy un padre infiel a mi esposa, creo problemas ahí. Mis hijos y mis nietos sufren, pero es una cosa natural y es diferente de pasar culpa. No es pasar culpa, son consecuencias naturales. Y consecuencia es distinta de culpa. Porque Ezequiel 18 nos dio esa aclaración. No es posible pasar culpa. Ahora entonces, ¿qué es el resultado, la conclusión de todo lo que hemos hablado esta noche? ¿Qué importa lo que hemos hablado? ¿Qué importa si recibí mi pecado de Adán o si yo hice mi pecado? Bueno, a lo menos 3 cosas que se me ocurren. Esto afectará la manera que tú pensarás o que tú piensas sobre Dios. Si tú crees que Dios es aquel que te ha pasado el pecado de Adán y luego te manda al infierno por ese pecado, no vas a sentir muy bien sobre la persona de Dios. Vas a sentir que Dios es injusto, que tú quisiste hacer bien, pero Dios te dio los pecados de otro y ahora te condena al infierno por ese pecado. Entonces, primero es el carácter de Dios que está en juego aquí. Otra cosa, B, afecta la manera que tú testificas para Cristo a otras personas. ¿Cómo les hablas de Cristo? ¿Cómo hablaré a un pecador de Cristo yo si no creo que tiene la culpa?
Permíteme contarle una experiencia. Justamente resultó en esta misma república donde estoy dando esta charla esta noche. Estaba aterrizando en un avión en la capital de México para tomar otro avión en la madrugada. A mi lado en el avión estaba sentado un caballero muy inteligente, parecía un ejecutivo de un negocio. Empecé a charlar con él un poco, me di cuenta que él también tenía que pasar la misma noche en la capital de México en un hotel para salir en otro avión en la madrugada, tal como yo. Entonces pensé, bueno, y yo le hablé y dije, mire, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no buscamos un hotel allí? Tomaremos un taxi y el mismo cuarto de hotel y así partimos los gastos. Él dijo, bueno, está bien, y podemos charlar. Claro, yo era muy astuto. Yo iba a arrinconarlo para el Señor. Bueno, hicimos esto, tomamos un taxi, llegamos al hotel. Entonces yo empecé a apretarle los tornillos. Y yo le dije, pues mire, tú necesitas Cristo. Por esta razón. ¿No sabes tú que Dios ha dado leyes que nadie puede guardar y tú las has roto todas? Claro, porque ¿quién puede guardar estas leyes? Tú no las puedes guardar, nadie puede guardar estas leyes, se las rompe todos los días. Y por eso vas al infierno. Además, tú traes todos los pecados de Adán y Eva y todos los pasados. Yo iba a meterle bien en el infierno para calentarle un poco, para convencerlo. Tú tienes todos los pecados pasados allí, entonces estás bien condenado. Y ese hombre, tan caballero que era lindo hombre. Él me miraba y dijo, Wedge, espere, déjame ver si te entiendo bien. Usted me dice ahora que tengo la naturaleza pecaminosa de Adán, que me la pasó por la sangre. Pues claro, sí, ¿cómo no? Y además, Wedge, tú me dices que Dios me ha dado leyes que nadie puede guardar. Y ahora me echan en el infierno porque no las guardo. Mire, usted diga esa tontería a cualquier abogado. Yo les desafío. Cualquier abogado honesto, pregúntele que si una ley no fuera practicable, que si el sospechado criminal tiene culpa o no. Él te dice no, si no tenía habilidad de guardar una ley, no hay culpa. Y todas las cortes tratan de averiguar ese punto. Entonces yo le dije a este hombre, todas esas leyes tú has roto, ya eres culpable de todas y por eso estás perdido y necesitas Cristo. Él me miraba y dijo, Wedge, yo agradezco mucho que te molestaste para hablarme, pero yo no puedo aceptar una cosa de estos. Porque ¿cómo es que Dios me tiene culpable por leyes que uno no tiene habilidad de guardar? ¿Y cómo que soy yo culpable por los pecados de un caballero que vivía hace 6,000 años? Y yo me quedaba con los dedos en la boca. Ese hombre me hizo gran favor, porque realmente me reveló que lo que yo llamaba teología no lo era. Era filosofía que algunos habían inventado. No era teología bíblica. Él me ayudó mucho. Pero si vas a ganar un alma para Cristo, ese alma tendrá que ver, Él es culpable. Y Él no es culpable por lo que hizo Adán y Eva. Y no es culpable por romper una ley que no podía guardar, sino por romper una ley que se debía de haber guardado, una ley que era totalmente practicable. Es culpable por sus propios pecados. Y si tú le hablas sobre esto, entonces Él tiene una culpa actual, tiene una culpa verdadera. Yo le hablo a él, mire, tu culpa, no has sido fiel a tu esposa. Tu culpa, no has tratado a tu prójimo como debes. Tu culpa, no has sido el empleado de tu patrón que debes ser. Allí está la cosa, no es hace 6,000 años. Y entonces la persona puede convertirse a Cristo. Y luego
la última cosa, la última aplicación práctica de esto. Primero, es como uno mira a Dios. Segundo, afecta la manera que testificas. Y tercero, es como tú vives. Es como tú vives. Si yo creo que nací con pecado, que nací para pecar, entonces yo voy a creer que el pecado es natural y que no hay ninguna anormalidad en pecar. Mis tutores me dijeron esto seriamente cuando yo era un adolescente tratando de encontrar el camino de Dios. Me dijeron esto, claro, todos nosotros pecamos todos los días en palabra, en hecho y en pensamiento. Somos criaturas de pecado. Prácticamente me decían, nacimos para pecar, aunque no lo pusieron en estas palabras. Pero la Biblia claramente dice, aquel que peca no es del Señor. Y dicen que pecar es una cosa humana, es solamente ser humano. Un amigo mío en los Estados Unidos, más bien el autor de este libro, donde les leí un poquito. Él terminaba su día en su oficina y luego bajó para subir en su coche y ir para la casa, pero sobre el volante de su coche estaba pegado una notita de parte de su secretaria. Parece que en el transcurso del día había tenido un disgusto con la secretaria y la secretaria dejó esta nota y dijo estas palabras: perdóname por ser humana. Perdóname por ser humana. Nuestro problema no es que somos humanos. Cristo fue humano y Él no pecó. Si pecar es fruto de ser humano, no hay culpa otra vez. Estoy haciendo lo que es natural, pero pecar es antinatural. Les expliqué el otro día, poligráfico, la máquina detectora de mentiras, mide la reacción en tu naturaleza si pecas, que es prueba que el pecado no es natural. Cristo no pecó, Él fue humano. Pero hoy, en vez de decir, perdóname, yo era culpable, no, perdóname, yo era humano. No puede ser. Esto es un escapismo. Cristo fue el ejemplo de la humanidad y todos nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Él vino para enseñarnos cómo nosotros debemos de vivir. Y algo menos de eso no es humano y no es natural. Abran sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 2 y capítulo 3. La primera epístola de San Juan, cerca de Apocalipsis. La primera epístola de San Juan, capítulo 2, primeramente. Primera de Juan, capítulo 2, empezando con versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si hacemos ¿qué? Si guardamos sus mandamientos, fíjate. Dice que es prueba que le conocemos si estamos guardando sus mandamientos. Pues oiga, no es lo que me dijeron a mí cuando yo era adolescente. Me dijeron otra cosa, que es normal pecar. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No sé cómo la Biblia podría ser más clara. Lo leo otra vez. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Esto es bien claro. El cristiano no sigue rompiendo los mandamientos del Señor. Esto es marca del incrédulo, del perdido, no del cristiano.
Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué? No peca. Ay, ojalá que alguien me hubiera agarrado en mis años 20 para decirme esto. Me hubiera evitado tantos problemas en mi vida. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Ay, qué fuerte! Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces no es la norma pecar. Si somos los hijos de Dios, no vamos a andar pecando. Es lo que dice la palabra del Señor. Si yo les dijera otra cosa, yo les engañaría a usted. Algo parecido que me pasó a mí por mis tutores. Y no es cierto. Ahora tú dices, Wedge, ¿qué estás haciendo pues? ¿Formando el club de los que no pecan? ¿Qué dijo Jesús? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora recuerde, yo les definí esta perfección, viviendo la luz que tienes. Esto es. Alguien que hace una cosa que no fue correcta, pero la persona no sabe. No veo de la palabra de Dios que es culpable, no sabía. Pero esta perfección solamente quiere decir, no una caminata legalista del fariseo. Uno dice, ay, Wedge, pero andar así y no pecar, es como caminar arriba de un cable y ahí estás tratando de no caer y, cuidado, por poco te fuiste, ay, hombre, no te, ay, cuidado. No es así. Les dice, si andas así, te rompes los nervios. No. La vida cristiana, la verdadera cristiana, andando amorosamente mano en mano con Cristo, es la vida más normal y calmada en el mundo. La frustración, si estás tratando de, como yo, ser cristiano por un lado, y por otro lado, de estar violando unas pocas leyes del Señor, esto sí es problema. Esto causa rompedura de los nervios, porque yo recuerdo el día, yo estaba tratando de andar un poco con el Señor y un poco acá, y esto es bien duro. Pero cuando yo me arrepentí de todo eso, entonces el reposo de caminar en obediencia diaria con Cristo. Y esto es lo que el Señor quiere para todos nosotros. Y si acaso usted ha estado disculpando sus pecados y dice, pues no, de todos modos todos pecamos. A veces en un culto de testimonios en la iglesia, yo escucho esto, alguien se pone de pie y dice, bueno hermano, de todos modos todos pecamos. Casi quiero agarrarme a esa persona a hablarle un poquito después del culto. Esto no es bíblico, no todos pecamos, ojalá que no, porque aquí dice que si pecamos, no somos del Señor. Ahora, escúcheme bien. Si acaso cayeras en pecado, esto es otra cosa. Esto no es la norma. Ojalá que nunca caigas en el pecado. Ahí está Salvador recién convertido, 1, 2 o 3 días. Salvador, ojalá que nunca caigas en el pecado. Pero si acaso caigas, en 1 de Juan, capítulo 2, nótese lo que nos dice. 1 de Juan, capítulo 2, el primer versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si acaso peques, vuelve a Jesús. No persistes en el pecado, porque si persistes en el pecado, no creo que puedes seguir andando con Jesús. Esto no es. Pero si caes en el pecado, vuelva a Jesús, pedirle perdón. Señor, ahora
fortaléceme para que no lo haga otra vez. Y el Señor nos estrecha la mano y nos ayudará a caminar en pos de Él, ¿ok? Pero la norma no es pecar. Me duele tanto, hay un letrero que ponen en los carros de los Estados Unidos ahora. Me duele. Dice, nosotros cristianos no somos perfectos, solamente somos perdonados. Y me da picaduras por todos lados. Porque es como decir que, mira, es que yo estoy enchufado con la religión correcta y haga lo que haga, soy perdonado. Pobrecito tú. No me cae bien. No creo que es bíblico esto. Nosotros cristianos no somos perfectos, solamente somos perdonados. Cristo ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y qué gozo si andamos mano en mano con Él todos los días. Ya no tenemos que preocuparnos por caer en el pecado, no es una tensión, no es, cuidado ese pozo, cuidado esa trampa, cuidado el diablo, ese demonio allá, no, caminamos con Jesús todos los días. Esa es la vida que el Señor quiere para nosotros, esta es la seguridad. Pero si uno persiste en el pecado, Apocalipsis, vea conmigo, si uno dice, bueno, yo creo que Dios es misericordioso y siendo que hace 3 años me entregué a Cristo, yo creo que ahora cualquier cosa, de todos modos yo tengo un abogado. Yo no entiendo la Biblia así. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo creo que lo que pasa es esto. Estamos andando con Cristo. Si caemos en el pecado, Dios nos manda su Espíritu Santo para redarguirnos, para reprendernos, para llamarnos otra vez a Cristo a arrepentirnos. Pero si yo persisto en mi pecado, por fin, este pecado empieza a comerse la relación que yo tengo con Cristo. Porque recuerde, la salvación no es guardar un juego de leyes, qué hacer y no hacer es. La salvación es una relación con el Salvador, con Jesucristo. Esa es la salvación. Pero si yo persisto en el pecado, yo contristo su espíritu. Y versículo 4, se nota lo que dice el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, mira, te doy esta oportunidad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor dice, después de mandar mi espíritu a ti y tú rehusas, Él dice, por fin, no hay otra solución. Yo quitaré mi candelero de su lugar contigo. Y entonces el estado de este hombre es peor que en el principio, antes de conocer a Dios. Hubiera sido mejor nunca conocer a Dios que menospreciar el Evangelio y volverse atrás. Ahora, todo lo que hemos hablado esta noche, ¿cuál es el problema del hombre? Su rebeldía contra el Creador. Esa rebeldía que el hombre ha tenido ha sido una rebeldía voluntaria. Ha sido una rebeldía voluntaria. Es decir,
No por Adán, no por circunstancias, no por medio ambiente, pero yo escogí rebelarme contra Dios. Entiende esto, el pecado es arma de rebeldía. Si pecas, si estás pecando esta noche, tu pecado es arma de rebeldía contra Dios. Tu pecado es voluntario. Además, tu rebeldía es una locura. Es una locura. Es loco. Es como, aquí encuentro una llaga en mi brazo. Voy al cirujano. Él lo examina y dice, señor Allman, usted tiene cáncer. Déjame quitarle este cáncer. Tengo que operar hoy, señor Allman. Este es peligroso o te acaba la vida. Y yo rebelo contra el doctor. No, doctor, mire. Nomás échale un ungüento ahí. Va a estar bien. No, yo no quiero que me haga cirugía porque me duele. No, doctor, y rebelo. Bueno, ¿qué me va a pasar? Es una locura. Si yo soy inteligente, me someto al cirujano que me puede salvar la vida. Aquel que rebela contra el amor y contra las leyes de Dios es una persona loca. El pecado le ha enloquecido. Además, nos dicen que una persona que vuelve loco es una persona que muchas veces sospecha a aquellos que le aman más. Les sospecha de hacerle daño. Yo he conocido personas que tuvieron quebranto de nervios, vuelven locos por un tiempo, y siempre las primeras personas que sospechan son los que les aman más, sus amados. Ah, no, pero estás poniendo algo en mi café, estás envenenándome, Y allí el hombre ha empezado a sospechar a Dios. ¡Ah! Este Dios, si este Dios fuera amor, ¿cómo permite el hambre? ¿Cómo permite la guerra? Ese Dios. Y hemos sospechado la integridad de Dios. Hemos dicho que Dios no es íntegro y no es bueno. Es una locura total. Además, el resultado de la rebeldía del hombre ha sido separación eterna. Separación eterna por el pecado. En esta vida somos separados del Creador y cuando se muere, la separación sigue y sigue y sigue. No hay nada más triste que esto. La consecuencia del pecado, separados de nuestro Creador. Y la última cosa de la rebeldía del hombre, Dios está grandemente desilusionado. Dios está desilusionado. Tú dices, ¿por qué? Porque te ama. Por eso. Dios nunca intentó que el hombre pecara. A pesar de lo que han dicho algunos teólogos que estaba allí Dios instando al hombre a pecar. No, Señor. Imposible que Dios sería autor de su propio sufrimiento. Cuando el hombre rompió las leyes de Dios y empezó a encaminar en su propio camino, Dios estaba tan afligido. La otra noche leímos Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando Dios miró y Él vio el pecado del hombre. Dios dijo, no. Dice que le dolió a su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre. Fue tan severo el golpe para Dios. Entonces Dios quedó muy desilusionado cuando el hombre pecó y empezaba a pecar más. Supongamos un matrimonio campesino. Ellos tienen sus primeros meses casados, no tienen plata, a lo menos tienen una pequeña casita allí en una finca. Y un día el médico avisa a la mujer, dice, mira, vas a tener bebé en 9 meses. Y la mujer regresa a la casa tan feliz y avisa a su esposo y están alegres, pero entonces se ponen más serios y el esposo dice, pero querida, somos pobres, vivimos de la tierra, no tenemos plata, ¿cómo podremos proveer para vestir este hijito? Ella dice, pues no sé, querido, pero podemos.
Nosotros vamos a trabajar más duro y vamos a proveer cuando viene este bebito. Y le vamos a cuidar y le vamos a vestir. Bueno, un día apareció el bebito. Pero entonces se hicieron la misma pregunta. Ahora cuando él llega a la edad de 5 o 6 años, ¿cómo vamos a poder darle la ropa adecuada para que empiece su primer día en la escuela? Para que los otros niños no se burlen de él. No sé, pero lo vamos a hacer. Entonces la mujer tomaba ropa de los vecinos para lavarla, para ganar unos centavos extra. El hombre tal vez trabajaba horas más largas en el campo. Y seguramente cuando llegó a 6 años de edad, podían vestirlo bien y entrar en la escuela. Qué gozo de padre, es cierto, qué gozo grande sobre este niñito de 6 años de edad. Habían luchado y fue a la escuela bien vestido. Y luego otra vez se preguntan, ahora en unos años va a tener que ir a bachillerato, pero ¿cómo vamos a poder comprar todos los libros y toda la ropa y las cosas? Bueno, haremos trabajo extra, vamos a poder hacerlo. Pero suponiendo ahora este niño teniendo unos 10 u 11 años de edad, un día estaba jugando con un fútbol y el fútbol se fue rodando en la calle y el niño fue en pos del fútbol. Venía pasando un carro en alta velocidad, diciendo que el niño pasó de enfrente de un carro estacionado. El chofer del otro no podía verlo hasta que era tarde y lo mató. Y ya está ese niño. Los padres tenían tantos planes para este niño, tantos planes. Solo Dios sabe los anhelos que esos padres tenían para este hijito. Ahora en este momento de muerte, ¿quién sufrió más? ¿El niño o los padres? Hoy día decimos, bueno, el hombre sufre mucho por su pecado, claro, pero no se ha imaginado cuánto Dios ha sufrido. Dios tenía tantos planes para la raza humana, pero nosotros, por nuestros caprichos, nuestra desobediencia, o para usar la justa palabra bíblica, por nuestra rebeldía, Dios ha sido desilusionado. Desilusionado. Ahora le ha costado su propio hijo para tratar de rescatar unos pocos. Y si esta noche tú sigues pecando, tú estás siguiendo en esta locura, rebelar contra aquel que te ama. El resultado es muerte, separación, y por tu rebeldía Dios está desilusionado. Yo te digo esto, no peques más. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, por llamarme un cristiano que peca, siendo que teológicamente no existe tal cosa. Esta noche el Señor quiere que llegues a odiar el pecado, porque el pecado es lo que ha destruido la raza humana, es lo que puso el Hijo de Dios sobre la cruz, y el pecado es lo que te quiere acabar a ti. Dile, Jesús, con tu ayuda no peco más. Con tu ayuda, Cristo, te voy a obedecer, te voy a servir y voy a alegrar tu gran corazón. Perdóname de mi rebeldía. ¿Cuál es el polo opuesto de la rebeldía? ¿Cuál es? Sujeción, obediencia. Señor, ya no rebelo más, porque ya he pecado. Es tu ametralladora de rebeldía. Ya no rebelo más, Señor. Ya me someto a ti. Ayúdame y no peco más. Vamos a orar. Jesús, esta noche yo he tratado de hablar de mi corazón a esta querida gente y también a estos que están mirando por televisión. Oh Jesús,
en todos los países. Yo he encontrado tu iglesia debilitada por pecado, por carnalidad, por los que piensan que es la norma seguir pecando. Pero esta noche, Señor, de tu palabra, tú nos has aclarado el asunto y entendemos que la luz iguala responsabilidad. Y ya somos responsables por lo que hemos escuchado. Ahora, querido Padre, te pido por estas personas presentes esta noche. Si todavía hay desobediencia en ellos, si han tolerado carnalidad, codicia, inmundicia, odio, rencor, falta de perdón, todas estas cosas, pido por ellos, Padre, y pido que esta noche, viéndose no víctima de Adán y Eva, viéndose no víctima de leyes opresivas, no, Señor, pero viéndose rebeldes, viéndose culpables de haber roto tus leyes, pido por ellos que esta noche reconozcan su falla, que se arrepientan, que acudan a la cruz donde la sangre que tú derramaste por ellos esta noche podrá cubrir las fallas pasadas y cambiarlos, Señor, para que mañana no pecarán más por la gracia de Dios. Habla, Padre, esta noche. Muchas gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Yo creo que lo que Dios quiere que yo haga